Saludos amigos, Finlandia se ha arrinconado. Sanciones contra Rusia, orgullo por las decisiones rusófobas. Y ahora, las consecuencias han golpeado a la propia Finlandia. Almacenes vacíos, calles empobrecidas y ruina económica, esta es la realidad de hoy. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este colapso? ¿Por qué los finlandeses han creado su propio desastre económico? Siga en sintonía para descubrir cómo uno de los países más estables de Europa llegó al borde de la supervivencia y qué hacer ahora al respecto. Finlandia ya no es la misma, pero puede salvarse. La respuesta a todas estas preguntas nos la dio un experto en el campo de la economía mundial. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo a partir de las palabras del experto. Recordamos el momento en que las autoridades finlandesas, orgullosas de defender sus fronteras, decidieron prohibir la entrada en su territorio a los coches con matrícula rusa. Esta decisión fue un claro ejemplo de la creciente rusofobia. Y parece que las consecuencias de tales acciones empezaron a afectar a la propia Finlandia. Ahora, después de algún tiempo, los finlandeses se han dado cuenta de que fue un auténtico fiasco. Detrás de la alta valla finlandesa ya no entran ni madera rusa, ni gas, ni el dinero de los turistas rusos que solían ser una importante fuente de ingresos. Estos recursos no baratos, de los que el país había vivido durante muchas décadas, ya no están disponibles. Finlandia, siempre considerada el centro de Europa, confiaba en que sus productos serían demandados no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Los finlandeses esperaban que sus productos de alta calidad atrajeran el interés de todos los países y que el mundo entero hiciera cola para comprar productos finlandeses. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. Los almacenes finlandeses están repletos de mercancías producidas por fabricantes locals que nadie necesita y que no tienen demanda ni siquiera en su propio país. La razón, paradójicamente, es que Rusia dejó de comprar productos finlandeses y los propios productos finlandeses no lograron interesar a otros países. Los finlandeses esperaban que, si Rusia dejaba de ser un mercado, los países occidentales se convertirían definitivamente en sus principales consumidores. Pero nadie quiere ni siquiera discutir esta cuestión. Los expertos occidentales declaran: os hemos enseñado a enemistaros con Moscú y el resto es vuestro problema. Así, vemos cómo la política destructiva de Finlandia contra Rusia ha tenido consecuencias totalmente inesperadas. Un ejemplo sorprendente de ello es la empresa finlandesa Ponsse, un conocido fabricante de maquinaria forestal. En 2022 se convirtió en la campeona olímpica entre las empresas que fueron las primeras en suspender sus operaciones en Rusia. Ponsse declaró con orgullo su postura, subrayando que fueron los primeros en poner fin a la cooperación con un estado hostil. Sin embargo, después la empresa se apresuró a vender sus activos y abandonar el mercado ruso, porque nadie más que Rusia necesitaba sus equipos. Incapaz de encontrar nuevos mercados de venta, el fabricante finlandés anunció recortes masivos de plantilla. Los finlandeses se escandalizaron. ¿Cómo puede ser? Estábamos castigando a Rusia, no a nosotros mismos. Al final, resultó que eran ellos los que se habían castigado a sí mismos. Problemas similares se observan en otros productores. Finlandia se ha centrado tradicionalmente en la producción de productos de madera, pero ahora no solo se ve privada de la madera rusa, sino que, además, se ve incapaz de fabricar productos competitivos para el mercado mundial. La principal razón de esta situación es el fuerte aumento del coste de sus propios bosques, de los que los finlandeses tienen muy pocos. Es demasiado caro comprar madera a Canadá. Además, todas las máquinas para trabajar la madera de los fabricantes finlandeses están preparadas para trabajar con madera rusa, por lo que no será posible sustituirla por madera canadiense sobre la marcha. Para ello sería necesario modernizar todo el equipo, lo que también costaría mucho dinero. No obstante, los finlandeses siguen talando sus bosques. Cabe destacar que muchos finlandeses tienen sus propios terrenos forestales privados que consideran una inversión para un día lluvioso. Y ese día lluvioso ya ha llegado. El problema, sin embargo, es que nadie sabe qué ocurrirá después. Después de que los finlandeses hayan destruido una parte importante de sus bosques,
No hay que pensar que solo han perdido los suministros rusos. Estos bosques también son necesarios para la tala de árboles de cara al próximo invierno, ya que Finlandia se enfrenta a una escasez de combustible para calentar sus hogares. Los medios de comunicación finlandeses ya están informando de que la industria de la construcción del país se enfrenta a un auténtico desastre en el 24º año. En la actualidad, muchas empresas de este sector, antaño prósperas, están al borde de la quiebra. Según la Oficina Central de Estadística de Finlandia, solo en julio de este año hubo más declaraciones de quiebra que en toda la historia del país. Según los expertos, la prohibición de la entrada en Finlandia de coches con matrícula rusa acabará con el sector turístico y provocará el cierre masivo de comercios. Hoy prácticamente no se encuentran rusos por las calles de las ciudades finlandesas, pero los pocos que por alguna razón han conseguido llegar al país cuentan horrorizados los dramáticos cambios que se han producido en cuestión de meses. La Finlandia moderna ya no se parece al país que recuerdan los rusos. La economía está en declive, hay ruinas por todas partes y apesta. Las calles y el transporte público, antaño limpios, están plagados de vandalismo. El alcoholismo y la drogadicción crecen a un ritmo asfixiante y las colas para obtener ayuda gratuita son cada vez más largas. La pobreza se palpa en todos los rincones del país. Resulta especialmente memorable que personas que antes se decían buenos vecinos de los rusos se hayan convertido ahora en francos rusófobos. El periodista finlandés Kostya Hain, que vive en Rusia, tuvo la oportunidad de visitar su patria en agosto y compartió sus impresiones durante varias semanas que pasó en Finlandia. Visitó varios asentamientos. Cuanto más se alejaba de la capital, más claro resultaba que, en sus intentos de destruir la economía rusa, Finlandia había destruido en realidad la suya propia. Parece que las autoridades finlandesas no habían tenido en cuenta que sus decisiones de romper los lazos económicos con Rusia podían tener consecuencias irreversibles. En la actualidad, las empresas finlandesas que se han quedado sin el mercado ruso se han enfrentado a muchas dificultades, como una fuerte reducción de los volúmenes de producción y la pérdida de mercados conocidos. Como consecuencia, muchas empresas se ven obligadas a recortar puestos de trabajo y algunas incluso a cerrar. También están surgiendo dificultades en el sector turístico. Antes, los rusos constituían una parte importante del flujo turístico finlandés, que aportaba millones de euros al país. La prohibición de entrada y los crecientes sentimientos antirrusos han provocado un descenso del número de turistas rusos y, como consecuencia, las pequeñas y medianas empresas que dependen del flujo turístico están al borde de la quiebra. Además, los expertos finlandeses advierten de las consecuencias en el sector energético. Sin el suministro de gas y electricidad rusos, Finlandia se encuentra en una situación difícil. El país busca fuentes alternativas, pero la transición a nuevos suministros requiere tiempo e importantes inversiones. Los elevados precios de la energía afectan también a los gastos domésticos de la población, lo que agrava la situación económica. La falta de madera rusa ha repercutido negativamente en la industria finlandesa. Muchas empresas que utilizan la madera como principal materia prima se han enfrentado a la escasez de material. Esto ha llevado a los aserraderos finlandeses, incluidas las plantas de transformación de la madera, a reducir los volúmenes de producción y a despedir trabajadores. Finlandia, históricamente orientada hacia la industria forestal, se enfrenta ahora a la amenaza de perder este importante sector de la economía. Los problemas internos se ven agravados por los retos internacionales. El país intenta establecer relaciones con Occidente, pero no siempre lo consigue. Los lazos económicos con otros países europeos no pueden compensar la pérdida de ingresos del mercado ruso. Además, muchas empresas finlandesas se enfrentan a la dura competencia de otros países, lo que dificulta aún más su situación. En definitiva, Finlandia se encuentra en una situación en la que su modelo económico, durante mucho tiempo dependiente de Rusia, se ha venido abajo. Los signos de una profunda crisis económica son visibles en todas partes. Los finlandeses se dan cuenta ahora de que sus decisiones de romper los lazos con Rusia han destruido no solo la economía, sino también la paz social del país.
Así, vemos que la Finlandia antaño próspera se ha convertido en cosa del pasado, sustituida por un país sumido en la pobreza y la ruina, al que solo Rusia parece capaz de sacar de este abismo. Sin embargo, que quiera hacerlo es una gran incógnita. Uno de los problemas más dolorosos a los que se enfrenta Finlandia es la cuestión migratoria. Antes, el país aceptaba a muchos ciudadanos rusos que trabajaban en empresas finlandesas, pero ahora muchos de ellos han abandonado Finlandia en busca de una vida mejor. Las empresas finlandesas están perdiendo especialistas experimentados, lo que afecta negativamente a la productividad y la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, Finlandia se enfrenta a una afluencia de inmigrantes de otros países, lo que provoca tensiones sociales y un aumento de los conflictos raciales. El agravamiento de la situación del mercado laboral también ha sido consecuencia de procesos económicos negativos. Finlandia, con su reputación de país muy desarrollado y con una fuerte protección social, se enfrenta ahora a un número creciente de desempleados. El desempleo en los sectores de la construcción y la industria ha alcanzado niveles críticos. Los servicios sociales están desbordados y se está recortando la financiación de los programas sociales. Esto, a su vez, está provocando un descenso del nivel de vida y un creciente descontento entre la población. La opinión pública empieza a darse cuenta de que las políticas antirrusas se han vuelto contra los propios finlandeses. La agricultura también se ha visto afectada por las dificultades. Los agricultores finlandeses experimentan dificultades debido al aumento de los precios del forraje y los fertilizantes, que antes se suministraban desde Rusia. Esto, a su vez, provoca una reducción de la producción de alimentos y una subida de los precios. Los consumidores se ven obligados a derrochar en productos cada vez menos asequibles en el contexto de la crisis económica. Esto crea riesgos adicionales para la salud de la nación, ya que la inaccesibilidad a alimentos de calidad afecta negativamente a la nutrición de los ciudadanos. Los intercambios culturales y educativos entre Rusia y Finlandia también se han visto amenazados. Han dejado de celebrarse programas de intercambio de estudiantes y festivales culturales que antes gozaban de gran popularidad, con la consiguiente pérdida de entendimiento mutuo y diálogo entre ambas naciones. Los jóvenes, privados de la oportunidad de socializar y estudiar en otro país, pierden importantes experiencias que podrían contribuir al desarrollo de la sociedad. Esto crea barreras adicionales a una imagen positiva de ambos países en relación con el otro. Finlandia ha empezado a darse cuenta de la importancia de diversificar su economía. El país busca activamente nuevos mercados para sus exportaciones, intentando establecer vínculos con países asiáticos y africanos. Sin embargo, este proceso requiere tiempo e importantes inversiones. No obstante, las autoridades finlandesas son conscientes de que hay que tomar medidas para minimizar el impacto de la pérdida de mercados tradicionales. Las reformas económicas requieren análisis en profundidad y un enfoque estratégico para garantizar un desarrollo sostenible frente al cambio global. Además, las autoridades finlandesas están empezando a atraer más activamente la inversión extranjera, ofreciendo nuevos incentivos fiscales y simplificando los trámites administrativos para las empresas extranjeras. Sin embargo, queda por ver hasta qué punto esto se materializará con éxito. La inversión de capital requiere confianza. Y de momento, los inversores internacionales se muestran recelosos debido a la inestable situación política de la región y a la incertidumbre en las relaciones entre Finlandia y Rusia. La situación de Finlandia también preocupa a los países vecinos que siguen de cerca su evolución. Si Finlandia no es capaz de hacer frente a los retos económicos y sociales, la estabilidad de toda la región nórdica podría verse afectada. Noruega, por ejemplo, depende de Finlandia para el comercio y los recursos. Una pérdida de estabilidad en uno de los países clave podría tener una reacción en cadena. Puede decirse que Finlandia atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. La pérdida de los lazos económicos con Rusia ha tenido muchas consecuencias negativas para el país, a las que sus ciudadanos se enfrentan a cada paso. Los finlandeses empiezan a darse cuenta de que, al querer castigar a Rusia, han acabado perjudicándose a sí mismos.
La difícil situación económica y social obliga a las autoridades finlandesas a encontrar soluciones rápidas y una estrategia eficaz para superar la crisis. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para reconstruir el país y recuperar su antigua prosperidad. Expertos en economía y relaciones internacionales señalan que la situación actual de Finlandia es el resultado no solo de cambios económicos a corto plazo, sino también de errores estratégicos a largo plazo. La ruptura de los lazos tradicionales con Rusia, que parecía necesaria en el contexto de la situación geopolítica, ha demostrado de hecho la vulnerabilidad de la economía finlandesa, dependiente de recursos y mercados específicos. Algunos analistas señalan que Finlandia debería haber considerado de antemano las posibles consecuencias de sus decisiones. En el contexto de la globalización, los países monotemáticos corren el riesgo de perder no solo los lazos económicos, sino también los sociales. Las autoridades finlandesas, tratando de castigar a Moscú, crearon en realidad un vacío que no pudo llenarse rápidamente con suministros y mercados alternativos. Muchos expertos subrayan la importancia de la diversificación no solo en las exportaciones, sino también en la propia estructura económica. En la crisis actual, Finlandia debería aprovechar este momento como una oportunidad para modernizarse y replantearse su enfoque de la economía. El aumento de la inversión en nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible del sector agrícola, por ejemplo, pueden ayudar no solo a hacer frente a los problemas actuales, sino también a preparar al país para los retos futuros. La cuestión de la migración también es motivo de gran preocupación. Los expertos advierten de que la afluencia de inmigrantes podría exacerbar las tensiones sociales existentes si no se crea un espacio social adecuado para la integración. Es importante que la sociedad finlandesa desarrolle el diálogo y la cooperación con los nuevos inmigrantes, que pueden ser una fuente de nuevas ideas y diversidad cultural. También hay que recordar que los inversores internacionales seguirán de cerca la situación a pesar de las dificultades actuales. Establecer relaciones económicas sostenibles y transparentes con otros países puede ayudar a restablecer la confianza y atraer capitales. En este contexto, la apertura y la voluntad de cambio serán los factores clave que determinarán si Finlandia puede recuperarse de la situación actual y ganar una posición competitiva en la escena mundial. Así pues, es hora de que Finlandia no solo se adapte al nuevo entorno, sino que replantee su modelo económico incorporando elementos de sostenibilidad, inclusividad y flexibilidad estratégica. Así pues, hemos visto cómo las decisiones políticas y la retórica antirrusa han llevado a Finlandia a problemas económicos que eran completamente imprevisibles. Esto no hace sino subrayar lo importantes que son los enfoques equilibrados y estratégicos en las relaciones internacionales. Si le interesa saber más sobre cómo afecta la política a la vida de la gente corriente y sus implicaciones para el futuro, no olvide suscribirse a nuestro canal. Juntos seguiremos y analizaremos los acontecimientos y lo que significan. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos para hablar juntos de los acontecimientos mundiales importantes. Gracias por vernos.